comentábamos antes de ir al corte, y tenemos aquí en el estudio de Excelsior Televisión a Santiago Taboada, él es diputado federal del PAN. Vamos a platicar del nuevo estímulo fiscal que se llama EFIARTE, y es importante hablar sobre este tipo de temas porque hay que invertirle a la cultura. 2.7% del Producto Interno Bruto, diputado, se gastó en cultura de 2008 a 2012, de acuerdo con cifras del INEGI, y hace falta todavía que la gente se atreva, que haya contribuyentes que quieran aportar en este sector. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Pues decirles que es muy claro. Nosotros vimos un proyecto de presupuesto que tiene una afectación muy importante al sector cultural. Estamos hablando de una reducción de más del 30%. Nos parece primero que es un sinsentido que el gobierno de la República haya enviado primero una iniciativa para crear una Secretaría de Cultura. Lo hicimos en el Congreso de manera responsable, creamos las condiciones para crear una Secretaría de Cultura, pero con la esperanza de que pudiera venir bien acompañado presupuestalmente este nuevo sector. Lamentablemente no fue así. Nosotros estamos hoy planteando una posibilidad para que no solamente sea a través del proyecto de presupuesto de los recursos públicos, como las actividades culturales en este país puedan tener un impulso. Mira, decirte que hoy actualmente existe un estímulo fiscal al cine y un estímulo fiscal al teatro. Hemos visto desde que se creó este estímulo fiscal muchas mejores producciones, mucha mejor distribución en el caso del cine, mucha mejor producción en el caso del teatro, y nos parece que es una política pública exitosa. Y por eso hicimos el planteamiento hace unos días en la Cámara de Diputados, para que ahora se amplíe a todas las demás disciplinas artísticas y culturales. Es decir, que derivado del pago de los impuestos que va a realizar una persona física o moral, puedan utilizar 10% de ese pago de impuestos para financiar proyectos culturales, y me parece que, insisto, que es una respuesta para que este sector pueda tener un mejor acompañamiento. Vaya, o sea, lo que ustedes están planteando es que a través del impuesto sobre la renta, este 10% recaudado se vaya a estimular, por supuesto, algunas áreas de la cultura. Así es. Ahora, me parece interesante porque, como tú bien decías, el presupuesto de egresos de la Federación y de ingresos trae un recorte significativo en turismo, cultura, educación, etcétera. Ahora, ¿qué dicen las autoridades y cómo han visto esta propuesta de las autoridades hacendarias? Porque recaudan más, pero a veces sí etiquetan, como dicen ellos, mejor. ¿En qué van a gastar? Mira, hemos hecho el planteamiento al interior de la Comisión de Hacienda, hemos platicado con los vicecoordinadores económicos del PRI y del PAN, hemos platicado con diferentes actores al interior también del gobierno. Me parece que es una propuesta que puede generar mucho consenso. Estamos hablando de 200 millones de pesos, lo que se va a poder deducir para lograr impulsar este tipo de proyectos artísticos y culturales, y sobre todo porque les estamos diciendo que si hoy no vamos a lograr, primero, nosotros no vamos a dejar de dar la lucha para incrementar el presupuesto de cultura, pero segundo, esto también le puede dar herramientas a las diferentes personalidades del sector que requieren de este tipo de apoyos, que a lo mejor en presupuestos pasados era a través de un programa como el de Profest, o era a través de un programa como el País, como Pavín, en fin, diferentes programas, diferentes disciplinas van a estar aquí contempladas, e insisto, lo único que estamos nosotros planteando es que sea a través de un beneficio a alguien que paga sus impuestos y que de una u otra manera se puede ir destinado a una economía, también quiero decirlo, que forma parte, el 7% del PIB es la derrama económica que tiene la industria cultural en este país. Entonces, estamos también hablando de una industria que genera empleos, que genera actividad económica. No es menor, insisto, el que podamos acompañar a estas actividades y apoyarlas, porque también tienen una derrama económica para el gobierno. Ahora, sí, efectivamente, ese 10% de cada, digamos, vamos a poner mi caso, yo pago mis impuestos como cualquier otra persona, y ese un porcentaje, el 10%, se va a ir justamente a este sector. No nos afectaría directamente porque simplemente sería separar ese 10%, pero ¿cuál sería el beneficio directo si yo no trabajo en el área de la cultura o del sector? Claro, a ver, más bien,
lo que vas a hacer es que si tú tienes que pagar, vamos a poner una cifra, 100,000 pesos, ¿no? De tu impuesto sobre la renta anual. 10,000 se van a eso. Tú vas a pagar solamente 90,000, porque 10,000 pesos tú los vas a aportar para financiar un proyecto artístico-cultural que a ti te convenga. Pero, es decir, oye, tú no se lo vas ¿en a pagar ¿En qué me beneficiaría? Bueno, Bueno, porque al final promover el arte y la cultura. es un estímulo fiscal, es decir, tú vas a dejar de pagar más impuestos y que a su vez algunas también de esas actividades vas a poder Pero no dejarías de pagar más impuestos. Yo lo que creo es que tú decides Vas a a apoyar. qué destinas tu dinero. Ves un proyecto productivo, cultural, arte, y tú decides si dárselo independientemente Después que puedes Hacienda... hacer otras herramientas para deducir. Sí, pero acá bueno, tú lo haces directamente en vez de que Hacienda decida Es correcto, en qué manda es ese dinero correcto. que a veces lo malgastan. No Que tú decimos que tampoco siempre... como contribuyente vas a decidir finalmente No. a qué área se va, si Es- al teatro yo- o al A mí cine. me gusta, pero a mí algo que me llama la atención es, ¿te acuerdas que antes las donaciones a ciertas ONGs eran como estímulos fiscales? O sea, cuando tú haces este tipo de donaciones, ahora ya no. así es. Y entonces ahora, ¿cómo tú quieres regresar a este tema cuando vemos que hay una dura postura de Hacienda por hacerlo? A ver, nosotros hacemos No el quieren ejemplo. El paquete económico del presidente trae un estímulo fiscal idéntico para el deporte. ¿Y por qué? Derivado del fracaso que tuvimos en los Juegos Olímpicos anteriores. Y eso porque quieren lavarle la cara a Alfredo Castillo y decir, bueno, no fue tan responsable, vamos a proponer un estímulo fiscal. Nos estamos diciendo es, ¿por qué, si en este caso la cultura ha tenido éxito? Estoy hablando del cine y del teatro. Estoy hablando que de las últimas fechas para acá hemos tenido muchas de las películas premiadas han estado por este estímulo fiscal. Muchas empresas han apoyado a diferentes producciones y es como han logrado, insisto, premios nacionales e internacionales. Estamos haciendo este planteamiento porque hoy viene en el paquete presupuestal para el deporte y lo que nosotros queremos es que se abra. Pero simple y se trata sencillamente a las otras de disciplinas. gastar más o de gastar mejor, porque la verdad somos un país rico, Claro. tenemos la verdad una recaudación que ha sido cada vez más eficiente, ¿no? Hay algunas reformas que han hecho que se recaude mucho más dinero, ahí están las cifras, ahí están los datos duros, pero ¿se trata de tener más dinero o se trata de gastar mejor? Eso es a mí lo que también me preocupa. Tienen que ser las dos. Nosotros estamos planteando que suba el presupuesto a cultura en cómo vamos a redirigir el gasto público. Porque, insisto, no puede seguir habiendo mayor burocracia cuando tienes áreas sustantivas en donde tienes un recorte importante. Y segundo, este estímulo fiscal, no perdamos de vista que es, insisto, la aportación de un particular a este tipo de proyectos sin pasar, salvo por un comité de aprobación, un comité técnico por la Secretaría de Hacienda. Es decir, este recurso no va a entrar al gobierno. Este recurso va a ir directamente a los creadores y a los artistas. Esa es la gran diferencia. Nosotros no le estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda que sea la que en un momento dado determine a quién sí y a quién no, porque inclusive se puede generar un incentivo muy perverso. Claro. Nosotros estamos planteando que una persona física, una persona moral, pueda, de su aportación, de sus impuestos, apostarle a un proyecto cultural, a un distinto al cine y al teatro, también lo quiero decir porque ese estímulo fiscal lo queremos mantener así, para que podamos, insisto, aportarlo, para que podamos mejorar, para que podamos impulsar y que de una u otra manera hicimos unos foros durante los meses anteriores en diferentes estados de la República y una también de las demandas del sector era ese, ábranos el estímulo fiscal a las demás disciplinas artísticas y culturales, porque eso también nos va a permitir dejar de tocar solo la puerta del gobierno para tener estos apoyos. Ahora, dejando un poquito de lado el asunto económico y presupuestario, yo te preguntaría, diputado, ¿qué están haciendo los legisladores para promover la cultura, para que la gente se encariñe, por ejemplo, con este tipo de iniciativas? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, ¿por qué el 10% de mis impuestos se va a ir a cultura si a mí no me interesa no más mínimo? Mira, por eso estamos haciendo que este estímulo fiscal sea parecido a los que han tenido éxito. Y por otro lado, en el Congreso tenemos muy clara una cuestión. Queremos sacar en este año una ley en donde hoy es un derecho constitucional el acceso a la cultura. Hoy queremos en una ley secundaria poner las bases, sentar las bases de hasta dónde, hasta cuándo, cuáles van a ser los límites, cuáles van a ser los tramos de responsabilidad. Y por otro lado, nosotros tenemos que seguir impulsando que el presupuesto cultura no esté recortado. Y te lo voy a decir porque hoy aquí en la Ciudad de México tenemos una gran oferta cultural, pero en muchos estados de la República realmente la oferta cultural es muy pobre. Queremos impulsar a través de estados, de municipios,
de organizaciones no gubernamentales, que estas producciones que inclusive vemos en la Ciudad de México, que esta oferta cultural que tenemos o en Guadalajara o en Monterrey, también pueda ir a otros estados de la República, en donde a lo mejor lo que también ha faltado es que ese acceso a la cultura realmente, más allá de un muy buen mensaje en la Constitución, sea una realidad para Sea un todos hecho. los mexicanos. Bueno, Así pues es. éxito, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias por venirnos a platicar de esto. Gracias. Y de verdad creo que esperemos que sea bien vista y que Esperemos pase. que pase. Estamos a aproximadamente 15 días de votarla. El 20 lo tenemos que votar en la Cámara de Diputados, el 20 de octubre la ley de ingresos. De ahí tendríamos nosotros que tener el visto bueno. O sea, este Muchísimas mes gracias. ya tendría que haber Ya. Gracias a Gracias. Santiago Gracias, Santiago. Taboada, Gracias. diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien nos está platicando de este estímulo fiscal EFIARTE. Bueno.